Hola. Vamos a hablar de la cuarta parte del libro La vida secreta de Jesucristo. Vamos por la página 40. El gran creador se encargó de ellos, se establecieron diferentes religiones del globo. Como sus sermones se inspiraban sobre todo al espíritu de atacar la tiranía de los brahmanes, a la exportación de la idea de Dios, que era para ellos una explotación de la idea de Dios, pero era para ellos un verdadero comercio. La casi totalidad de los budistas sí los han seguido en la doctrina de los santos predicadores. Si han hallado en el bajo pueblo de China y de la India, entre estos grados de predicadores que rodea una especial veneración por el Buda Sakyamuni, conocido en China con el nombre de Fo. Perdón, me equivoqué de página, esta ya la había leído. Vamos a tirarnos a la página 41. Están mitad los monjes rojos y amarillos, aunque pueden casarse y reconocen la autoridad del Bastinse, que reside en el techo y en el jefe de la administración civil del Tíbet. Nosotros los lamas amarillos hemos pronunciado el voto de celibato y nuestro jefe directo es el Dalai Lama. He aquí la diferencia que separa a las dos órdenes religiosas cuyo ritual es idéntico. Organizan todos esos misterios parecidos a los que acabo de asistir. Si con pocas excepciones de tiempo esta fiesta revestía con la pompa solemnísima, pero después de la conquista de Ladakh, nuestros conventos han sido más de una vez presa del pillaje, de robadas nuestras riquezas. Ahora nos contentamos con los vestidos blancos y utensilios de bronce, mientras que en el mismo Tíbet no se ve más que el oro y los tissues, y el oro también. La indagación sobre Isa. Esta es una reciente visita que hice a un Gompa. Uno de los lamas le habló al profeta, un Buda, como le llamáis, denominado Isa. ¿Podría decirme algo acerca de su existencia? Pregunté a mi interlocutor, aprovechando el momento favorable de abordar el objeto sobre el cual tenía el vivo interés. El nombre de Isa es muy respetado entre los budistas, me contestó, pero es únicamente conocido como de los lamas jefes que han leído el libro relacionado con su vida. Han existido una infinidad de budas parecidos a Isa, y los 84 rollos que existen rebosan de detalles sobre cada uno de los mismos, pero esos pocos han leído la centésima parte para obrar de acuerdo con las costumbres establecida. Cada discípulo lama que ha visitado Lhasa nunca deja de regalar varias copias al convento que pertenece. Nuestra Gompa, entre otras, conoce el gran número de ellas que leo a mis horas de descanso. Entre tales copias se encuentran las descripciones de la vida del acto de Buda y de Isa, quien predicó en la santa doctrina de la India. Y los hijos de Israel. Los hijos de Israel siendo condenados a la muerte de los paganos condenado a la muerte de los paganos cuyos descendientes adoptaron las creencias. Él difundió estas creencias, son las vuestras. El gran Buda, el alma del universo, la encarnación del Brahma, pertenece inmóvil, casi siempre encerrado en sí mismo todas las cosas desde el origen de los seres. Su hálito vivifica el mundo, en modo que abandona al hombre en sus propias fuerzas. Ciertas épocas sale, sin embargo, su inacción
reviste de forma humana para tratar de arrancar a sus criaturas de una predicción inevitable. El curso de su existencia terrenal, Buda crea un nuevo mundo en medio de la gente extraviada. Después del abandona nuevamente a la tierra para volver a construir un ser invencible, desenvolverse a su vida la felicidad perfecta. Hasta los 3000 años, el gran Buda se encarnó en un célebre príncipe Sakyamuni, sostenido y propagado en las doctrinas de sus 20 encarnaciones. Hace 2500 años, la inmensa alma del mundo se encarnó de nuevo en Gautama, encarnando cimientos de un nuevo mundo, Birmania, en Xi'an y diversas islas. Poco después del budismo comenzó a penetrar la China gracias a la perseveración de los prudentes que dedicaron a propagar la santa doctrina bajo el Minty de la dinastía Oni. Hacia el 2050, la doctrina del Sakyamuni recibió la adopción del pueblo simultáneamente con la aparición del budismo en China. La doctrina comenzó a difundirse entre los israelitas. Hará aproximadamente 2000 años, sé perfecto, quebrantando otra de su inacción. Se encarnó en el recién nacido de una familia pobre. Quería una boca infantil empleando imágenes populares. Esclareciera a los infantiles sobre la vida de la ultratumba y condujera a hombres hacia la senda de la verdad, indicándoles con el propio ejemplo el camino que mejor podía conducirles a la pureza moral y original. Así que el sagrado niño alcanzó cierta edad, se condujo a las Indias, donde hasta que la edad del hombre estudió todas las leyes del gran Buda, que reside eternamente en el cielo. En el idioma está redactado los principales rollos relativos de la vida de Isa. Dije yo, disponiéndome a levantarme, porque mi interlocutor tan interesante para mí sentía un tanto la fatiga y terminaba de voltear una pequeña vela piadosa para poner fin a nuestra conversación. Los rollos aportados en la India y Nepal, de Nepal al Tíbet, relativos a la existencia de Isa, están escritos en la lengua palí y hayan actualmente en Lhasa, pero nosotros poseemos una copia de nuestra lengua, quiero decir tibetana, pero se considera a Isa en el Tíbet, en el pueblo que ignora hasta la existencia del mismo. Hay solo grandes lamas, que son los que conocen por haberse dedicado al estudio de los rollos, y que revelan su vida, pero su doctrina no constituye parte canónica del budismo. Autoridad del Dalai Lama en el Tíbet reconoce al profeta Isa, lo mismo que muchos semejantes suyos, como uno de sus principales santos. ¿Comentaréis un pecado si proporcionaréis tales copias al extranjero?, le pregunté yo. Lo que pertenece a Dios, me respondió, es de pertinencia también de los hombres. Nuestro deber nos obliga a prestarlos de buena gracia y la voluntad de la propagación de la doctrina. Únicamente yo ignoro dónde se hallan estos papeles. Si visitáis alguna vez nuestra gompa, tendré satisfacción a mostrárselos. Este es el momento de entonación de los monjes. Pronunciaron algunas palabras ininteligibles para mí y se marcharon. Me llaman a los sacrificios. Servicio es excusarse, me dijo el lama, quien después de un saludo se dirigió hacia la puerta y desapareció. Lo mejor que podía hacer entonces era retirarme e irme a dormir en cuanto se me había dedicado, y ahí fue donde pasé toda la noche. Después de haber
bebido leche y tomado algún alimento. Llegan a mis manos los manuscritos. Al siguiente día, por la tarde, llegaron a Lex reflexionados sobre los medios que podían permitirse volverse el nuevo convento. 2 días después, por un expreso, permití al ama en jefe el regalo que consistía en un despertador del reloj de un termómetro, haciendo saber y hacer abandonar a Lagash. Volvería totalmente al convento con la esperanza de que se negaría a mostrarse el libro que había sido objeto de nuestra conversación. Había yo proyectado a llegarme a la Cachemira, a volver a salir en los tiempos después de Imis, pero la suerte lo decidió de otra manera. Ante la montaña cuya cima alza la gompa de Piatak, el caballo de paso falso, y caí al suelo. Tan desgraciadamente me fracturé la pierna derecha debajo de la rodilla. Me era imposible continuar con mi viaje. Yo tenía deseo de alguno de regresar a Lek, y la perspectiva de solicitar hospitalidad en la gompa de Piatak y de permanecer en tal convento no podía complacerme de modo alguno. Ordené por tanto que se me transportara a Imi, donde al paso diría a llegar al cabo de una media jornada. Me curaron la pierna herida, operación que me causó intolerables sufrimientos. Me subieron a la silla de montar y un mandadero me sostenía la pierna enferma, mientras el otro conducía mi caballo por la brida. Franqueamos el umbral de las puertas de Limis de una forma muy avanzada en la noche. Impuesto de mi accidente, todos los habitantes encerraron sus viviendas y salieron a recibirme, y me transportaron en un lujo de precauciones extraordinarias, y una de sus mejores habitaciones me tendieron sobre la verdadera montaña de los objetos blandos y colocaron una veleta piadosa cerca de aquel improvisado lecho. Y todo esto tenía efecto bajo la vigilancia directa de su superior, quien estrechó afectuosamente mi mano, que le tendí para demostrarle mi agradecimiento por su bondad. Por la mañana yo mismo rodeaba la parte enferma con pequeñas planchas oblongas. Uní entre sí los cordilleros, me forcé a hacer movimientos superfluos, y el favorable resultado no se hizo esperar. Ya 2 días después hallaba ya el estado de abandonar la gompa y dirigirse lentamente a las Indias en busca de un médico. En tanto, un joven hacía voltear la rueda de plegarias le permanecía cerca de mi cama. Venerable anciano que dirigía la gompa me estremecía los relatos muy interesantes. Me mostraba frecuentemente sacando el estuche mi despertador, preguntándome sobre la manera de ponerlo en marcha y el uso del sí mismo, accediendo al fin de mis vivas y repetidas instancias. Acabo por traerme 2 grandes libros acartonados, cuyas páginas eran para el amarillentado por años. Me leyó entonces la biografía de Isa, que anoté cuidadosamente en mi carnet de viaje, según la traducción que él me hacía un intérprete. Este curioso documento está redactado en forma de versículos aislados que frecuentemente lo ligan unos con otros. Al tercer día la salud mejoró de tal suerte que me permitió
continuar mi viaje. Después de haberme cuidado la pierna, retrocedí dirigiéndome a las Indias a través de Cachemira. Fueron 20 días de viaje lento, lleno de intolerantes sufrimientos, pero gracias a la litera de un francés, Monsieur Peicheau, me envió galantemente con gratitud con su gentil hospitalidad a un ayudante del gran visir del Maharaja de Cachemira, que recaderos pude transportar a Srinagar, donde salí prontamente deseando llegar a las Indias antes de las mismas nevadas. En Mure hallé a otro francés, el simpático conde André de Saint-Pal, que viajaba por placer y hicimos conjuntamente hasta Bombay. Joven conde, que mostró lleno de la solicitud hacia mí, ya que mi pierna fracturada y la fiebre me consumía, me aquejaba con agudísimos dolores. Le guardo un sincero reconocimiento y jamás olvidaré los cuidados amistosos que me prodigaron. Cuando llegué a Bombay, el marqués Morés, el vizconde de Beteul, Monsieur Monoc de Contoir, de Escompit, Montesiur Moet, Gorente, de consulado de todos los franceses, de muy simpática colonia francesa. Hacía un largo tiempo que la madrugada del proyecto de publicar las memorias de la vida de Jesucristo había hallado el imis que ha hallado antes todo género de quehaceres me absorbieron por completo el tiempo. Después de haber pasado largas noches en vela para coordinar todas mis notas, tras el hacer agrupado los versículos conforme la marcha del relato, de haber impreso toda obra y su carácter de unidad, es hoy que me resuelvo a dar luz la curiosa copia. Segunda parte, la vida del Santo Isa. Lamentación inicial. El mejor hijo de los hombres, la tierra se ha estremecido, en los cielos ha llorado la causa del gran crimen que acaban de cometer en el país de Israel, porque ahí han torturado y ejecutado al justo Isa, en quien residía el alma del universo, cuya alma se hacía encarnado de un simple mortal, al fin de favorecer a los hombres, exterminar los malos designios y con el fin de reconducir la vida a la paz, a el amor, al bien, al hombre desgradado degradado para mantenerlo en un estado constante de terror, despojados de todos los parecidos humanos, y tal como la inmensa calamidad del pueblo de Israel, acordándose de su celeste protector, dirigiéndose a él, imploró la gracia de la misericordia suya. Reinaba entonces Egipto el ilustre faraón, que se hizo célebre de sus numerosas victorias, riquezas que había acumulado en los vastos palacios de sus esclavos le hacían erigido sus propias manos. Dicho faraón tenía 2 hijos, de los cuales el segundo se llamaba Mosa, y a quien sabios israelitas le enseñaban diversas ciencias.
Y en Egipto era moza, muy amado por la bondad y por la compasión que testimoniaba a todos cuantos sufrían. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Suscríbanse, regálenme un like. Los que puedan, háganme una aportación a PayPal. En mensaje está el link. Que tengan un buen día, tarde o noche, donde quiera que estén. Muchas gracias.